El tarot me dijo, tú no eres ninguna gurú, tú te mueves o la vida te mueve, pero también mi oscuridad, mi ira, porque no crean, yo también me tengo miedo a mí misma a veces. Lo estoy aquí exponiendo, perdón. Yo no siempre he querido sanar, abrirme más, aunque me vean vulnerable. Hola, bienvenidos una vez más a este espacio Reencontrando tu propia medicina, un podcast que creé hace mucho tiempo y lo abandoné. Debo ser honesta, lo abandoné por 4 años, pero desde hace un tiempo venía como este tema de volver a hablar, volver a conectar con la medicina, porque medicinas hay muchas y no todos tenemos que recorrer la misma. Y justamente ayer estaba hablando con una amiga sobre Plutón en retrogradación y sobre todo esto que estábamos pasando. Plutón dura 5 meses y como toda esta oscuridad, estas formas de que nos está haciendo ir hacia adentro y al retrogradar también ir hacia el pasado. Y yo le decía a ella que yo me sentía muy culpable por todas las oportunidades que había perdido en mi vida, por precisamente el síndrome del impostor, por no creer en mí, por no actuar y quedarme mucho tiempo como en el parálisis y quedarme quieta, inactiva. Así que me empecé a preguntar, a cuestionar, pasó así. Y en la noche yo seguía como... ¿Cómo puedo? Bueno, también me pasó que estoy publicando cosas y siento que la gente no conecta. Como que no le dan like a las publicaciones y yo sé que el like es del ego, pero de una u otra forma así también sientes que le estás llegando a un público y que eso es luz en ti. Conectar con las personas, ayudarlas y acompañarlas en el proceso de sanación que tengan por medio del tarot y otras herramientas, pero también hace parte de mi proceso y de mi camino. Luz en ti es mi trabajo, es mi hijo, es mi todo. Y cuando sientes que no estás conectando con las personas, hay algo en donde hay que ir hacia adentro y preguntarte qué es lo que está pasando y por qué las personas no están conectando contigo. Y en la noche, después de haber tenido un día muy lindo, porque tuvimos también un círculo sobre la Virgen de Fátima con mi amiga y siento que habían muchas preguntas, pero todo, saben, como todo hacia el interior, hacia entender el propósito de lo que estaba pasando. Y obviamente saqué mi herramienta, el tarot. Algo me dijo, preguntar al tarot qué es lo que está pasando contigo y por qué no estás conectando con las personas. Así que saqué mi tarot. No recuerdo muy bien la pregunta, siento era más o menos que era algo como cómo conectar con la comunidad, cómo hacer que las personas saben, como que escuchen mi mensaje. Y fueron 3 cartas puntuales las que me salieron. Y también decía como qué es lo que de pronto debo cambiar, porque uno, no crean, de este lado de la pantalla uno también está en su proceso y no soy perfecta. Así que le pregunté a mi hermosa herramienta del tarot, le pregunté y saqué 3 cartas y me salió la torre. La primera carta fue la torre. Para los que no sepan de tarot, la torre básicamente es romper estructuras, ¿sí? Después me salió la suma sacerdotisa, que también es básicamente como nuestro mundo interior. Y por último me salió la rueda de la fortuna, que son cambios súbitos, cambios de un momento a otro, pero hay que avanzar, ¿correcto? Entonces, ¿qué concluí en ese momento? Los que lean el tarot me entenderán que leerse uno mismo es un poco difícil porque entran muchos juicios y entra tu propia percepción. Normalmente yo siempre tengo a mi amiga que me lee el tarot, pero era muy tarde y yo dije, no, esto es algo que me están llamando de adentro, yo tengo que entender qué es lo que me está mostrando como este camino. Así que voy a dividir lo que concluí en las cartas, porque fue como un camino que me mostraron
y el por qué estoy retomando en este momento. O sea, al otro día yo básicamente hice caso de una vez, al otro día estoy aquí retomando este podcast y lo primero que entendí es que la torre viene a presuntamente a decirme como las personas me pueden estar viendo como inalcanzable. Presuntamente fue lo que yo entendí. Por favor, cero hate. Presuntamente, claro. ¿Por qué? Porque la torre es una torre y arriba, los que sepan como de tarot ven la carta que abajo está cayendo el rey, está cayendo la corona y presuntamente las personas me pueden estar viendo como muy arriba o de pronto me pueden estar viendo con un ego, ¿sí? Muy alto o como una gurú. Y ahí es donde el tarot me dijo, tú no eres ninguna gurú, tú eres un ser humano común y corriente. Yo, presuntamente, que me puedan estar viendo las personas como muy inalcanzable, muy inaccesible, porque normalmente yo siempre hablo de mucha profundidad, de sanación, ¿sí? Y yo también entiendo, y a mí misma me pasa que yo no siempre quiero sanar, yo no siempre, o sea, no estoy siempre en disposición de sanar, a veces también está bueno descansar, a veces también está bueno hacer otras cosas diferentes, así que eso fue como el primer mensaje, como rompe esa estructura de que las personas te vean como inalcanzable y bájate del uno a uno para que las personas vean, ellas como yo, están en el mismo camino que yo, porque... Y aquí quiero que me entiendan, yo jamás me he sentido como una gurú de nada, de absolutamente nada. Yo lo que he hecho es, así como ustedes, recorrer un camino desde el 2015, en donde, bueno, aquí les dejo mis segundo episodio, habla un poco sobre mi vida, aunque igual, como con mi momento presente creo que debería renovarla, pero hace parte de lo que es la historia de este podcast y ahí la pueden encontrar. En el 2015 yo tuve como mi despertar de conciencia donde empecé a trabajar como este camino de autoconocimiento y la verdad yo no jamás me he considerado una gurú, es al contrario, las personas que están a mi alrededor saben, cercanas, saben que yo hablo de estos temas desde el modo aprendizaje también. A quien me pide un consejo y en mi conocimiento está dárselo, lo doy con mucho amor, pero no desde una soberanía o de algo que yo me crea superior, porque eso al contrario va contra mí, contra mi ética y contra mi Libra, que es un equilibrio entre todos, pero sí desde muy pequeña, no sé, hay algo en mí que las personas pueden sentir que no me conocen. Desde la primera impresión, yo me acuerdo que en el colegio me decían que yo era muy gomela. Pero cuando ya me conocían, entrábamos como una relación de amistad o más cercanos, me decían, no, tú no eres gomela. Lo que pasa es que, no sé, de pronto también siento que hace parte de, ¿saben? Como mi manera de ser, yo no soy tan extrovertida a menos que ya tenga como una cercanía contigo. Al principio yo soy muy callada, no hablo mucho, porque pues tengo mi timidez también. Entonces las personas cercanas saben que yo al contrario estoy en un camino de aprendiz, pero sí debo admitir que yo lo que estaba haciendo, por ejemplo con el tema del tarot específicamente, que es lo que ya puntualmente me como que se ha focalizado luz en ti, no porque no siga haciendo las otras cosas, sino porque básicamente el mercado en un punto te dice como que te niches, hables en un solo tema específico para poder, sabes, cómo llegar a más personas. Pero cuando las personas entran a una sesión de tarot conmigo, saben que hay otros servicios que puedo ofrecerles. Sin embargo, lo que sí he hecho es como enfocarme en que ustedes me vean como una experta en el tema de tarot, porque muchas personas siento que es importante que ustedes crean y entiendan que yo los voy a acompañar en una sesión de tarot, en las formaciones de tarot que doy, en el acompañamiento que doy desde un lugar profesional como tarotista que soy. Entonces siento que sí me he organizado y como
mi grado, todo mi conocimiento y mi aprendizaje a que ustedes me vean como una persona que sabe del tema, como una persona que es experta en el tema de... que me vean como una persona experta en el tema de el tarot, ¿sí? Y seguramente de pronto hay un punto, una línea de donde pasé que me vieran experta, y para mí es demasiado importante, pero, o sea, no experta como la gurú, sino que sé del tema y que te voy a poder acompañar en una sesión de tarot y que te voy a poder dar el conocimiento que tú necesitas en la formación de tarot. Pero de pronto hay una línea delgada en donde pasé de pronto allá, ¿saben? Rigidizarme, como que ya la Jen más suave, más cercana, más intuitiva, sí, ya de pronto empezó a desvanecerse y ahí empezó a fallar. Eso uno. Y lo otro, también vengo trabajando en eso. Normalmente tiendo ¿saben? Como a dejar las redes sociales, a dejar el podcast por mucho tiempo. Y también siento que ir y volver, eso a las personas les puede incomodar un montón, como que estás y no estás, entonces ya no sabemos cuándo vas a volver a estar o cuándo te vas a volver a ir, y yo lo entiendo. Entonces siento que en este regreso, la verdad ha sido como me ha costado un poco más tratar de conectar con ustedes, con las personas que me escuchan, con las personas que me ven. Y uno, el ego, sí, claro, no, soy un ser humano, el ego está y se siente. Pero más allá de eso, Luz en Ti es un canal para hacer servicio. Y si yo no hago servicio, o sea, como que si las personas no están escuchando mi mensaje, pues hay algo en mi comunicación que no se está mostrando, no se está entendiendo. Y ahí es donde entra este momento con estas cartas, en donde hay algo que cambiar del mensaje. De pronto el mensaje no está mal, o el mensajero, en este caso yo, y hay que bajarle un poquito como a tanta perfección del tarot y bajarme más como a que soy un ser humano como ustedes. Y por eso esto igual llegó, yo hace ya unas semanas estaba pensando en retomar el podcast, pero no sabía si sí o si no, porque no crean, yo también me tengo miedo a mí misma a veces en fallar. Como no crean que no es fácil empezar algo y abandonarlo, es demasiado frustrante, y ustedes dirán, pues no lo abandones, ahí está el trabajo, ahí es donde está mi trabajo en este momento, o sea, como mi parte del camino, mi aprendizaje está, y no solo ahora, mucho tiempo. Luz en Ti lleva muchos años y siento que Luz en Ti en este momento debería ser mucho más grande, pero no lo ha sido porque no lo he podido sostener. No lo puedo sostener porque dependo de también cómo está mi tema emocional, cómo está mi tema financiero y bueno, muchas cosas en donde en este punto, y yo siento que Plutón retrógrado, me están diciendo como aprende a sostener. Porque si yo no aprendo a sostener lo que ya he creado, no puedo aspirar a tener algo más grande, porque la vida me prueba. Y aquí es como esta parte de vulnerabilidad también que yo quiero que ustedes conozcan de mí, y por eso también decido hacer este podcast, porque siento que aquí se cae la estructura de la tarotista, de la profesora de tarot, de la que enseña tarot, de la que hace sesiones de tarot, sino aquí en este podcast puedo ser más abierta, más liviana, que ustedes sepan cómo hablo más espontáneamente. A veces tengo mi dislexia, me trabo, como que tengo muchas muletillas, y todo se va a quedar así en el podcast. O sea, no voy a editar absolutamente nada para que no se vea perfecto, sino que salga como es Jen, como yo hablo, como yo me expreso, porque para mí es importante también que ustedes conozcan este otro lado. Y seguramente en las redes sociales yo me he clasificado mucho como la tarotista, pero la tarotista es una parte muy pequeña de todo el mundo que hay en mí y de lo que mi propósito en esta vida, o por lo menos actualmente, no sabemos qué vaya a pasar en unos meses, en unos años, pero actualmente es como esa compañía y el amor que me caracteriza. Para las personas que me conocen, que han tenido sesiones conmigo de todo tipo, mis amigos, hay una parte de mí que
profesa amor en la forma de hablar, en la forma de comunicarme, en la forma de expresar, en la forma de acompañar. Y eso es lo que yo quiero que ustedes a través de este podcast empiecen a ver, a entender y a comprender. Bien, seguimos entonces con la segunda carta. Tengo aquí anotadito porque no quería que se me fuera nada. Y la segunda carta pues es la suma sacerdotisa. Y la suma sacerdotisa, el mensaje de ella era abrirme más, aunque me vean vulnerable. Fuerte. Algo que he aprendido a cubrir es mi vulnerabilidad. Mis personas cercanas entienden mi vulnerabilidad, la conocen, y mi vulnerabilidad es mi luz, con el amor que les decía que profeso, pero también mi oscuridad, mi ira. Porque aquí donde me ven soy una persona mal geniada. Estoy en ese trabajo también emocional de trabajar con el tema de las emociones, pero sobre todo esa ira que viene de ancestros. Esa ira viene de papá y mamá. Lo estoy aquí exponiendo, perdón. Y para mí no es tan fácil de aceptar abrirme. Lo que les decía ahorita, yo soy una persona que cuando conoce a alguien no me abro tanto hasta que ya te conozco más. He conocido tan bien un poco de tus sombras, un poco de tu historia, y si yo me siento cómoda te voy a contar algunas cosas de mí. Y a medida que vayamos fortaleciendo la amistad o la relación, pues van a ir saliendo más cosas, pero para mí no es tan fácil mostrarme tan vulnerable porque yo no sé allá afuera quién esté. Hay personas muy lindas que mandan unos mensajes muy bonitos, pero también hay de todo, ¿no? Y hay personas que de pronto pues se burlan de ti, de tus cosas, y yo he aprendido a cuidar mucho mi corazón y sobre todo mi luna, porque mi luna es muy sensible, mi luna natal es muy sensible, y a veces ese extremo de sensibilidad lo que hace es que yo tengo que empezar a protegerme, porque soy muy permeable a las energías, a las personas, a las situaciones. Entonces por eso como que no me abro tanto, ¿bien? Y miren que igual yo estoy constantemente en procesos de muerte y de renacimiento, de evolución, pero para mostrarlo en redes se complica un poquito, ¿sí? O sea, yo como ustedes, o como toda la humanidad, yo también estoy en mis procesos de evolución, y justamente ahorita estoy en un lugar en donde estoy muy agradecida, pero no es mi lugar. Y como esa energía de estar aquí, me pesa, y estoy en ese proceso en donde algo debe cambiar en mí para que ese paso a moverme se dé. Y no ha sido nada fácil, pero para mí también me cuesta mucho como comunicarlo, ¿saben?, en redes sociales. Y siento que de pronto aquí en este podcast van a ver como ese proceso, porque el podcast se llama así, Reencontrando tu propia medicina, y parte de todo el camino que yo estoy haciendo y parte de toda esa, ¿saben?, como evolución y camino, hace parte de encontrar la medicina. Y es que la medicina es todo, y ustedes lo van a ver en los siguientes episodios. La medicina es todo lo que está a nuestro alrededor, y todos tenemos muchas medicinas. La medicina no es solamente ir a tomar medicina ancestral, llámese yagé, llámese bufo, llámese cambo, que son medicinas ancestrales que te las tomas, te las aplicas, te las ingieres. No, la medicina es todo. La medicina de por sí es la vida. La medicina es aquí hablar contigo, comunicarme contigo. Eso es medicinal, porque de pronto yo aquí estoy, ¿saben?, como abriendo un poquito mi corazón, exponiéndome, y eso hace que
de pronto el caparazón que yo pueda tener aquí en mi corazón se vaya, como la cebollita, se vaya quitando, una cebollita y otra, y de pronto una palabra, así sea una, de algo que yo diga te puede hacer también a ti entender algo de tu proceso personal. Eso también ya es sanación. O sea, la sanación es tan sutil a veces, el camino de la medicina, que a veces es tan básica y tan simple que a veces creemos que tenemos que hacer bastantes cosas para caminar. Bien, pero esa es también como la chispa, la magia de la medicina. Bien, entonces igual aquí vamos a hablar de todas las medicinas, porque yo he caminado, he tenido la fortuna de encontrar personas maravillosas en este camino de autoconocimiento, que he compartido medicinas como el rapé también, y medicinas de palabra, medicina de un abrazo. Todos esos son medicinas, entonces eso lo vamos a compartir. Y bueno, aquí creo que en las redes, y ni siquiera fue en las, bueno, sí, en las redes, en las historias, creo que fue de Instagram, que lo más vulnerable que he compartido fue cuando hace 2 años, sí, 2 años larguitos, le hicieron una ecografía a mi gordo, a Nilo, a mi gato, y le pelaron la pancita. Yo les mostraba las fotos porque tiene un tema con los riñoncitos, entonces tenían que hacer una ecografía, y fue como lo más vulnerable que he mostrado, porque a veces pues los procesos son difíciles, han pasado cosas muy complejas estos 4 años, muy duras, muy difíciles. La medicina también de perderlo todo es... Ay, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. La medicina de perderlo todo e iniciar desde cero. Y cuando eres una persona que se paraliza y no actúa, Dios, es muy complejo, porque algo que tú debiste haber hecho en 2 meses, 3 meses, 6 meses, te han convertido en años y no das el paso. Y eso es bastante doloroso. Pero todos estos aprendizajes los he tenido estos últimos días y vengo a compartirlos a ustedes porque hace parte de mi medicina, hace parte de mi camino y hace parte de el ser humano común y corriente que soy. Así que a mostrarles un poco. Bien, creo que exponer literal mi vida en redes sociales por ahora no lo siento como tan viable. O sea, no me late. Más bien lo voy a ir a hacer con los aprendizajes y las medicinas que voy a ir nombrando en estos siguientes episodios. Voy a ir mostrando cómo ha sido mi camino, porque lo voy a hacer desde mi propia experiencia y desde lo que no he tenido experiencia, porque es por eso se llama reencontrando tu propia medicina. No quiere decir que yo deba caminar todos los caminos, o sea, vivir todas las medicinas. En algún momento, no sé cuándo, pues tendremos invitados expertos en esa medicina, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Ahora necesito yo, como ser humano, sostener nuevamente este podcast, este hijo, y cuando ya tenga fuerza vamos a invitar a personas, pero antes necesito yo hacerme cargo y responsable de esto. Y la tercera carta, la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna la interpreté yo en este caso como avanza, muévete, sal de tu zona de confort. Que si yo quiero que pasen cosas diferentes, debo empezar a hacer cosas diferentes. Y la rueda de la fortuna es esa carta en donde tú te mueves o la vida te mueve. Y lo que he aprendido es que yo a veces no me he movido y he permitido que la vida me mueva sola, y he llegado a situaciones que yo no quiero o a lugares donde yo no quiero estar, pero ha sido por mi inactividad y porque igual la vida tiene que moverse.
y me lleva a donde tenga que llevarme, y obviamente no va a ser un lugar precioso porque tiene que haber un aprendizaje en esa inacción. Entonces aquí como que conecté todos estos mensajes junto con el deseo nuevamente de retomar este podcast, y aquí es donde digo, bueno, voy a empezar a moverme, a retomar algo importante, porque siento que digamos, los episodios que ya están, que los invito a escucharlos para que entiendan un poco de dónde nació Reencontrando tu propia medicina, y lo que se viene ahora es un camino, ¿saben? Como de movimiento y de sostener. Lo que no pude sostener en un momento pasado, pues ahora siento que hay una Jen más madura, con muchas experiencias difíciles que le han pasado en esos últimos años, y sobre todo con la conciencia de entender que hay que sostener lo que uno crea, que los resultados no van a llegar de la noche a la mañana, porque o si no, no habrían transformaciones, y las transformaciones hablan de los cambios, de tomar decisión, de tomar acción, pero también de sostener esas decisiones que tomas en tu vida. Así que este es el primer episodio de esta serie, de retomar esta serie. Y nada, los invito a seguirme, a que se queden, y aquí van a encontrar una Jen más cercana, más humana, como lo hago muchas veces en las sesiones 1 a 1. Las personas que han hecho sesiones 1 a 1 conmigo saben que yo soy muy espontánea, incluso a pesar de que puedan haber, saben, como situaciones difíciles en las lecturas, en las sesiones, yo siempre trato como de hacerlo más amable y más ameno, y darles muchas herramientas para que ustedes se vayan con ese conocimiento hacia sus casas, y siempre lo hago desde el amor y la humildad, porque si algo que tengo muy claro es que yo no me creo mejor que nadie, porque yo también tengo un propósito, y yo también tengo misiones, y también tengo ese autoconocimiento de explorarme a mí, y lo que me han mandado en esta vida, o por lo menos lo que les digo actualmente, es acompañar a personas, y para que ustedes me vean no como la profesora de tarot, no como la tarotista solamente, no como la gurú, sino como una persona común y corriente, pues es este podcast más cercano, más ameno, donde tengo más tiempo, ¿saben?, para hablar largamente, porque es un contexto donde las personas saben que van a llegar a un video largo. Normalmente en las redes sociales tienes 33 segundos para que se enganchen contigo, entonces todo tiene que ser rápido, y como que la información va, y siento que como me expreso y todo, me falta. Entonces creo que este es un canal, un medio para estar nuevamente con ustedes, y también para mirarme, ¿saben?, como esa amiga. Aquí los siento, aquí los invito, aquí en la sala de mi casa, tomándome este tecito, a que me acompañen a chismear de ese tema espiritual. Todos somos espirituales, pero dentro del tema o el camino espiritual hay muchos caminos de medicina. Lo que les digo, todo es medicina, igual lo vamos a ir hablando. Y nada, este ha sido el primer episodio. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí, entrar a la sala de mi casa, y nos vemos en un próximo episodio. Y nada, gracias por estar.